por la invitación, es un privilegio poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Sí, como decía Enrique, todavía estoy viviendo en Carapachay hasta este fin de semana. El otro fin de semana, el sábado, si Dios quiere, ya estaremos viviendo acá en Quilmes. Después de estar casi 20 años allí en Carapachay, el Señor ha movido nuestros corazones para ayudar una iglesia. Estoy conmovido realmente por nuestro Salvador. Hermanos, que en esta mañana no perdamos nunca el asombro por la cruz. Creo que tenemos que orar y clamar al Señor para que no nos acostumbremos a cantar estas canciones. Que realmente cada domingo podamos tener ese corazón adorador a Dios. Maravillarnos, hermanos. Sé que el tema que vamos a tratar hoy seguramente ya lo han estudiado y lo han profundizado. Hoy vamos a hablar de la obra de la reconciliación. Pero es algo maravilloso pensar en la cruz y pensar en nosotros. En qué condición el Señor quiso salvarnos. Porque es todo obra de Dios. La reconciliación es procedencia de Dios. Dios envió al mediador, Cristo, y tenemos una responsabilidad nosotros en cuanto a proclamar ese mensaje de reconciliación. Así que vamos a abrir la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 5. Vamos a leer a partir del versículo 18 en adelante. Dice la palabra de Dios: y todo esto procede de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, a saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo rogamos, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Oramos una vez más, hermanos. Amado Señor, estamos ante tu presencia desnudos. Tú conoces lo profundo de nuestro corazón, tú conoces las cargas, las luchas. Por eso vamos ante tu trono, Dios, para que podamos hallar gracia y oportuno socorro. Y que tú en tu bondad, Señor, a través de tu palabra, la cual es poderosa, tú hables a nuestras vidas. Por favor, Señor, ayúdanos a estar atentos a tu voz. Quebranta, Señor, nuestros corazones como un martillo. Utiliza así tu palabra. Utiliza como una espada de doble filo que penetra hasta lo profundo de nuestra alma. Gracias porque a través de la Escritura tú puedes transformarnos, tú nos transformas, tú nos haces sabios, tú, Señor, nos guías, nos consuela, nos exhortas, nos animas. Por eso, Señor, no necesitamos oír un predicador, necesitamos oír tu voz a través de la Escritura. Ministra nuestra alma, Señor, por favor te pedimos. Guíanos conforme a tu voluntad, Señor. Háblanos, oramos en tu nombre. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a hablar de la obra de la reconciliación. Es interesante porque Pablo en 2 Corintios, él tiene que defender su ministerio, hace defensa de su ministerio por las falsas acusaciones que estaban haciendo los hermanos. En el capítulo 3 él le habla a los hermanos diciendo que ellos eran cartas escritas en su corazón, cartas abiertas en su corazón. Ellos podían ver el amor de Pablo genuino que tenía hacia Dios y hacia los hermanos. Y todo lo que Dios estaba utilizando a ese hombre en la vida de ellos. Es interesante porque en el capítulo 5 que leímos hoy,
Pablo hace defensa de su ministerio y observamos tres grandes cosas en ese capítulo 5. Lo primero que podemos observar es que la entrega de Pablo, la actividad que Pablo realizaba al ministerio, era por la esperanza gloriosa que tiene todo creyente sobre la gloria venidera de Cristo. Eso lo vemos en el versículo 1 al 9. Lo que le permite a Pablo mirar en lo eterno y le ayuda a desechar todas las dificultades, todas las pruebas que estaba teniendo para predicar el Evangelio y servir al Señor con una entrega total, rindiendo su vida a Él. La otra base de Pablo para continuar firme en el ministerio era el versículo 10, porque él tenía claro la perspectiva del tribunal de Cristo. Él sabía que un día iba a estar allí delante de su Señor como todo creyente. Y él estaba buscando sobre todas las cosas agradar a Cristo, no a los hombres. Y por tercer lugar, la obra de amor que Dios realizó al hombre y que le comprendió también a él, la salvación en gracia que él tenía. Esto lo llevaba a un servicio incondicional a aquel que murió y resucitó por él. Y eso lo vemos en el versículo 14 al 15, o el 14 en adelante, donde dice que el amor de Cristo nos constriñe, lo lleva a pensar. Y en el versículo 18 hace una introducción referente a la reconciliación. Y comienza el versículo diciendo, y todo esto procede de Dios. En el original esto se puede traducir, y todo de Dios. Todo absolutamente es de Dios. Como la primera creación del universo, hermanos, la nueva creación es iniciada por Dios, proviene de Dios. 2 Corintios 4:6, Pablo dice, pues Dios, que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz, Él es el que ha resplandecido nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. 1 Corintios 4:10 dice que en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Todo, hermanos, proviene de Dios. La primera creación, la nueva llegada, la nueva creación, nuestra nueva vida en Cristo, todo proviene de Dios. Colosenses 1:16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto las que están en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos o dominios, poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Algunas traducciones dicen de esta frase, todo proviene de Dios, algunos la traducen, todo esto es un regalo de Dios. ¿Y a qué se refiere Pablo cuando dice todo es un regalo de Dios? Bueno, versículo 14 al 17. El amor de Cristo nos constriñe, habiendo llegado a esta conclusión que si uno murió por todos, por consiguiente todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros, de ahora en adelante, ya no conocemos a nadie según la carne, aunque hemos conocido a Cristo según la carne. Sin embargo, ahora ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Y todo esto procede de Dios. ¿Saben, hermanos? Pablo describe la muerte, describe la resurrección de los creyentes en Cristo. Somos una nueva criatura. Y todo lo relacionado a esta nueva vida que tenemos en Cristo es procedencia de Dios mismos. Y hay una realidad, las personas no pueden tener reconciliación con Dios por sus propios méritos. No pueden. No pueden tener reconciliación con Dios por su capacidad, no pueden tener reconciliación con Dios por su elocuencia, por sus buenas obras, por su religión, por una iglesia, no pueden. El pecado al hombre no solo ha traído culpa sobre él, sino que ha encendido la ira de Dios. Y también el pecado ha producido una enemistad, una separación entre Dios y el hombre. Y ese distanciamiento lo vemos a lo largo de toda la Escritura, desde el Génesis, en el huerto del Edén, hermanos, donde inmediatamente cuando Adán y Eva pecaron,
¿Qué fueron lo primero que hicieron? Se escondieron de Dios, se alejaron de Dios. Isaías 59:2 dice: pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados le han hecho esconder su rostro de vosotros para no escucharlos. Y es interesante, hermanos, y es muy importante que entendamos el cuadro de nuestra vida anterior a la reconciliación que tenemos en Cristo. Porque en ese cuadro, cuando lo leemos, no estamos excluidos nosotros. Nosotros estábamos en esta condición que describe Pablo. Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 10, en adelante, dice: no hay justo ni uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, sepulcro abierto su garganta, engañan de continuo con su lengua, veneno de serpientes abajo sus labios, llena está su boca de maldición y amargura, sus pies son veloces para derramar sangre, destrucción y miseria en sus caminos, y la senda de paz no han conocido. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Efesios 2, versículo del 1 al 3 dice: y Él os dio vida a vosotros, cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros estuvimos en otro tiempo, viviendo en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. El pecador, hermanos, es enemigo de Dios, no quiere hacer la voluntad de Dios, ni puede hacer la voluntad de Dios. Romanos 8:7 dice: ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Seguramente son verdades que ya han escuchado, son textos que ya han leído varias veces, pero en tener este cuadro, antes de hablar de la reconciliación, debe hacernos a nosotros adorar al Señor, porque nosotros estábamos inmersos en esos pasajes, totalmente. Y Pablo dice: y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo, nos reconcilió. La palabra reconciliación equivale a un cambio de posición, porque toda la reconciliación proviene de Dios y es hecha por Dios. Y Pablo, hermanos, ve la obra de Jesucristo fundamentalmente como una obra de reconciliación. A través de Cristo, la pérdida de la relación del hombre con Dios es restablecida. El hombre fue creado para tener amistad y compañerismo con Dios. El hombre, por su desobediencia y rebeldía, acabó siendo enemigo de Dios. Y la obra de Cristo, hermanos, quitó esa enemistad y restauró la relación con Dios. Que el pecado había roto, Cristo lo restauró. Y es interesante algo, hermanos. Pablo jamás habla de Dios como siendo reconciliado con el hombre, sino que siempre es el hombre que debe reconciliarse con Dios. Siempre. Y es precioso estos dos versículos de 2 Corintios. Se refiere 3 veces a que Dios nos reconcilió, que se reconcilió al hombre. El hombre era enemigo de Dios, necesitaba ser reconciliado con Dios. Y es interesante porque nada del amor ha disminuido de Dios. Nada. Él tomó la iniciativa, Él hace la obra, Él preparó los medios por amor a nosotros. Saben, hermanos, la muerte en la cruz hace posible la reconciliación. La muerte en la cruz. La muerte en la cruz quita la enemistad rebelde de nosotros y nos lleva a ser amigos de Dios. Romanos capítulo 5, versículos 10 y 11 dice: porque si fuéramos enemigos, porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios
por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Colosenses 1, versículo 20 al 21 dice, y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de Él, repito, dice, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Y aunque vosotros antes estabais alejados y eras de ánimo hostil, ocupándose en malas obras, sin embargo, dice, ahora Él los ha reconciliado en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentaros sin mancha irreprensible delante de Dios. Yo no sé, hermanos, pero cuando yo leía varias veces estos textos, observaba la maravillosa grandeza, magnitud, benevolencia, bondad, longanimidad de la reconciliación. Y me quebrantó el alma. Dios, hermanos, nos reconcilió a los creyentes, es decir, a costa suya, a través del sacrificio de su Hijo. A través de Cristo, Él nos lleva otra vez a ser amigos de Él, de enemigos a amigos, de muertos a vivos. Eso lo hace la obra de la cruz, hermanos. Por eso Pablo le dice a Timoteo, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Hechos dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay nombre bajo el cielo dado a los hombres, en el cual podemos ser salvos. Y Efesios 2, del 13 al 16. Miren lo que dice, hermanos. Dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, dice, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz, y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo mediante la cruz, habiendo dado muerte en ella la enemistad. La obra de la reconciliación. Es todo absolutamente de Dios, nada de nosotros. Pero el versículo continúa diciendo, y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. Por medio de Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. A saber que Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo mismo. El mediador de la reconciliación es Cristo. La obra la planeó, la ejecutó Dios. El mediador que llevó adelante es Cristo. Cristo. Y como leímos en el versículo 18 y 19, hay una reiteración de vocabulario. Dice Dios, reconciliar, Cristo, nosotros, reconciliación de nuevo. Y Pablo hace un paralelismo en el cual enfatiza el alcance de la obra de la reconciliación. El alcance de la obra. Dios no fue el causante del alejamiento entre Él y nosotros. Por tanto, no tiene por qué Él ser quien reconcilie. Pero Él, sin embargo, lo quiere hacer por amor a nosotros. Dios nos reconcilia mediante la obra expiatoria de Cristo. Por esta razón Dios trajo la reconciliación mediante Cristo. Es la obra redentora de Jesús. La frase por medio de Cristo se refiere a su muerte y resurrección, del versículo 14 y 15. Y nosotros somos nuevas criaturas por medio de Cristo, como dice el versículo 17. Dice que somos nueva criatura el que está en Cristo. Y ahora nos dice que nos reconcilia por medio de Cristo. Tremendo, hermanos, tremendo. Reconciliando consigo al mundo. Esta frase nos está refiriendo o nos enseña
universalismo, que es una doctrina falsa, según la cual creen que todos serán salvos. Aquí Pablo lo que está argumentando, es que Dios ha reconciliado en sí a todo ser, a toda etnia. La salvación tiene alcance para todos, pero es efectiva para los que creen. Eso está diciendo Pablo ahí. La salvación tiene alcance para todos, pero es efectivo para los que creen. Acá cuando habla mundo denota a los seres humanos a quien Dios busca reconciliar. La idea son personas, se está hablando de nacionalidad, de raza, de etnia. Y si pone a pensar en esa perspectiva, hermano, nosotros somos unos privilegiados. Estamos acá cantando solamente por gracia. Solamente por gracia. Y Dios nos escogió por gracia. No sabemos por qué. Por eso es tan impactante la reconciliación. La muerte de Cristo tiene un valor infinito e ilimitado porque es el infinito Dios quien planeó. Su sacrificio es suficiente para pagar los pecados de tantos como Él quiera salvar. Tremendo, hermanos. Yo sé que es algo que ya lo conocemos, es algo que ya lo hemos estudiado y quizás ya lo hemos leído, pero no perdamos el asombro. Hechos 17:30 dice, por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia, Dios declara ahora que todos los hombres en todas partes se arrepientan. Se arrepientan. Efesios 1:4 dice que Él nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él en amor. ¿Saben? Y el versículo 19 acá de 2 Corintios describe el proceso en el cual ejecutó Dios la salvación. Dios estaba en Cristo. Dios estaba en Cristo. Esto indica el vehículo de la reconciliación. Cristo Jesús. El Cristo encarnado fue el vehículo de la reconciliación. En Hebreos capítulo 10, versículos 5 al 7 dice, por lo cual, al entrar en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. En holocaustos y sacrificios por el pecado no te has complacido. Entonces dije, he aquí, yo he venido en el rollo del libro, está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Dios, hermanos, toma la iniciativa para perdonarnos. Dice, no tomando en cuenta nuestras transgresiones. Otra versión dice, no tomando en cuenta nuestros pecados, no tomando en cuenta el pecado de la gente. ¿Saben? No es que no toma en cuenta el pecado de la gente porque lo dejó pasar, no toma en cuenta el pecado de la gente porque lo cargó a otro. Y ese otro es su propio Hijo, Cristo. Cristo. Solo por medio del perdón de pecados, un pecador puede reconciliarse con Dios. Solamente por medio de Él. Porque el pecado hace una separación eterna, como hemos dicho. Spurgeon dijo, usted y su pecado deben separarse, o usted y su Dios nunca estarán juntos. Colosenses 2:13 dice, y cuando estaban muertos en vuestros delitos y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, habiéndoos perdonado todos los delitos. Cristo murió en nuestro lugar, pagando la pena del pecado y cargando nuestras culpas. Ahora, nosotros si entendimos esta realidad, entendemos, nos hemos arrepentido y le hemos pedido perdón a Dios y acudimos a la cruz y en su gracia Él nos salva, estamos reconciliados con Dios y eso es algo maravilloso. Y saben, Enrique leyó un versículo del Romanos 8 que, hablando del amor de Dios, pero me gustaría que juntos podamos leer el capítulo 8, versículo del 31 al 39. Porque ahora que estamos reconciliados con Dios, estamos en la mano de Dios, como hijos suyos. Y miren qué precioso pasaje. Yo se le voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. ¿Qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas?
Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en contra? Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todos los demás? ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí? Nadie, porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones, si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro o baja amenaza de muerte? Como dicen las Escrituras, por tu causa nos matan cada día, nos tratan como ovejas en el matadero. Claro que no, dice. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta. ¿Por medio de quién? De Cristo, quien nos amó. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida. Ni ángeles, ni demonios. Ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas, en las profundidades, de hecho, nada en toda la creación jamás puede separarnos del amor de Dios, que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén, hermanos. Si por tu arrepentimiento, por el arrepentimiento, estás en Cristo, hermano, estás seguro. No hay COVID que te aísle de Dios. No hay dificultad, no hay enfermedad, no hay problema que sobrepase a nuestro Señor. Y a través de Cristo nosotros ahora podemos disfrutar de esa relación. Ahora a través de Cristo, de muertos, ahora estamos vivos en Él. De enemigos ahora somos amigos. De extranjeros ahora somos ciudadanos del cielo. Todo por la reconciliación. Por eso la obra de la reconciliación, hermanos, su procedencia es Dios la realizó. El medio también fue su propio Hijo, es el mediador. Pero ahora nosotros tenemos una responsabilidad. Y estaba pensando en las circunstancias que estamos viviendo en el mundo entero. Cuánta gente está sin esperanza y sin Dios en este mundo. Y nosotros tenemos este bendito mensaje que proclamar. Y el versículo 20 del apóstol Pablo dice, por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os rogamos, reconciliados con Dios. Reconciliados con Dios. El embajador allí actúa como un emisario. Era la persona que tenía que transmitir un mensaje o tenía que realizar negociaciones. Era un enviado, era un agente de negocios. En un sentido era un representante. El embajador era un representante. Saben, en el Imperio Romano había dos clases de provincias. Las senatoriales o imperiales. Las provincias senatoriales estaban formadas por pueblos que no estaban en guerra con Roma. Pero ellos se habían rendido y se habían sometido al Imperio Romano. Pero las provincias imperiales eran provincias que no eran pacíficas. Eran peligrosas porque estaban en constante rebeldía con Roma. Era necesario que Roma enviara embajadores a las provincias imperiales para asegurarse de que no haya una rebelión que estallara. Saben, en vista a lo que Dios ha hecho por los pecadores, por medio de Cristo, Pablo toma muy en serio el encargo divino de predicar y enseñar las buenas nuevas de la reconciliación. Se considera a sí mismo y a los colaboradores como embajadores de Cristo, porque Dios le comunicó un mensaje, le enseñó un mensaje y le dio una tarea para realizar.
Dios le encargó que fueran fieles predicadores del mensaje, del amor divino, de la redención. Saben, hermanos, el embajador ha sido comisionado por Dios para representar al Rey de Reyes, al Señor de Señores. El embajador debe solamente hablar las palabras que Dios le ha revelado. El embajador no debe decir nada que entre en conflicto, solamente debe comunicar el mensaje que ha sido enviado por el rey. Debe limitarse a decir y nunca a desneutralizar el mensaje, a diluir el mensaje, a hacer un mensaje agradable para que la gente pueda estar conforme. No, el embajador tenía que hablar lo que el rey decía. Si dejara de cumplir esa responsabilidad, tenía que rendir cuentas a su Señor y explicar su conducta. Saben, hermanos, todos los creyentes somos embajadores en Cristo. Y tenemos un mensaje que comunicar. No de una manera superficial, sino a manera de súplica apasionada. Así debemos comunicar el mensaje. Un teólogo dice lo siguiente: un embajador es a un mismo tiempo mensajero y representante. No actúa por su propia autoridad. Lo que comunica no son sus propias opiniones o demandas, sino simplemente lo que se ha ordenado que diga. Pero al mismo tiempo habla con autoridad, y en este caso la autoridad de Cristo mismo. Y Pablo dice, por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os rogamos, reconciliados con Dios. Reconciliados con Dios. ¿Saben, hermanos? El embajador es llamado a vivir a una tierra extranjera. Vive en tierra extranjera, igual que nosotros los creyentes. Filipenses 3:20 dice, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. El apóstol Pedro, en 1 Pedro 2:11, en medio de una persecución cruel que estaban viviendo la iglesia, los hermanos estaban siendo perseguidos, había gente que estaba perdiendo su familia, sus trabajos, sus esposas, sus hijos. Les dice el apóstol Pedro en capítulo 2, versículo 11, amados, os ruego como a extranjeros y peregrinos. Extranjeros y peregrinos. Tenemos, hermanos, una tremenda tarea, nosotros como hijos de Dios, de proclamar la palabra a aquellos que le están dando la espalda a Dios, a aquellos que están muertos espiritualmente, a aquellos que levantan el puño contra Dios, a aquellos que forman leyes en contra de la palabra de Dios, a aquellos que niegan a Dios, que insultan el nombre de Dios. Nosotros tenemos la tremenda tarea de proclamar el mensaje de Dios. Y no debemos callarnos. La tarea que ellos se pueden reconciliar con Dios por medio de Cristo. Y Pablo lo aclara muy bien en Romanos 10, versículo 13 al 15. Dice, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor Jesús será salvo. Y el versículo 14 dice, ¿cómo pues invocarán a quien en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio de la paz. Hermanos, solo aquel que es consciente de la magnitud de su pecado puede comprender la obra maravillosa de la reconciliación. Solo aquel que es consciente de la magnitud de su pecado puede comprender la obra maravillosa de la reconciliación y puede entender la magnitud de la gracia de Dios. Y cuando sucede eso, hermanos, no queremos hacer otra cosa que servir incondicionalmente a aquel que murió y resucitó por nosotros. ¿Saben? El versículo
14 y 15 hablan de cómo cumplir ese propósito, cómo ser embajadores. Dice, pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a estar en conclusión que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron. Y por todos murió para los que viven, ya no vivan ¿para qué? Para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Iglesia amada del Señor, Dios en su gracia nos dio un mensaje que comunicar. Dios nos dio algo para proclamar, un tesoro que es el Evangelio. Y este mundo, hermanos, está yendo a la destrucción total, está totalmente muerto. Y nosotros tenemos la posibilidad a través de la palabra de Dios de proclamar el mensaje del Evangelio, el cual le da vida. Tremenda responsabilidad, hermanos. Alguien dijo así, al imputar nuestros pecados a Cristo, nuestro chivo expiatorio, ejerciendo su ira sobre Él como sustituto nuestro, e imputándonos su justicia a nosotros, Dios ha eliminado la razón de su enemistad contra nosotros, es decir, la culpa del pecado. Así como la propiciación es el aplacamiento de la ira de Dios contra los pecadores, la reconciliación es la anulación de su enemistad contra ellos. El versículo 21 dice, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Leí un artículo de Coalición por el Evangelio que me llamó la atención y recorté un pedacito para cerrar el mensaje hoy. Y el artículo dice, creo firmemente que Satanás está decidido a intentar destruirnos, pero se conformaría con solo conseguir que perdamos nuestro asombro ante Jesucristo y este crucificado. Todos los cristianos profesantes saben que la cruz es importante, pero con frecuencia no comprendemos su importancia integral. Es decir, que la cruz no solo es central para nuestra fe, sino que también abarca toda la existencia de nuestra fe, nuestra vida y nuestra adoración. Si nos aburrimos de la cruz de Cristo y perdemos nuestro asombro por Jesucristo y este crucificado, pronto empezaremos a perder la totalidad de la doctrina y la práctica cristiana. Hermanos, que el Señor nos guarde de perder el asombro por la cruz. La obra de la reconciliación, la procedencia, el mismo Dios la realizó. El medio, el mediador, Cristo Jesús. Nuestra tarea como embajadores, proclamarla. Vamos a orar. Amado Padre, te agradecemos porque estamos aquí por los méritos de Cristo. Estamos presentes en tu iglesia, la cual has comprado por tu sangre. Somos parte de la familia de la fe por medio de Cristo. Tenemos el Espíritu Santo por medio de tu gracia, que es la garantía eterna nuestra. Y ahora tenemos la libertad de abrir tu palabra, Dios, y de escucharte. Que podamos comprender un poquito más cada día tu obra de reconciliación en la cruz y ser agradecidos, Señor. Ayúdanos a no acostumbrarnos, que nuestro corazón no se endurezca al contemplar la cruz, que seamos tiernos ante ti, Señor, y que de manera urgente proclamemos este mensaje tan precioso, Señor. Que tú has venido a este mundo, te hiciste hombre por amor a nosotros. Tú siendo justo y fiel, caminaste por este mundo sin pecado, mostrando la gracia de Dios. Sin embargo, fuiste a la cruz por amor a nosotros. Y allí derramaste tu propia sangre. Allí podemos ver al justo por los injustos para llevarnos a Dios. Y ahora, Señor, somos nuevas criaturas en ti. ¡Qué milagro tan maravilloso! Somos ciudadanos del cielo. Somos peregrinos y extranjeros en este mundo. Ayúdanos, Señor, a proclamar el mensaje, pero también a vivir conforme al mensaje, Señor. Que nuestras vidas reflejen el Evangelio
que ha cambiado y transformado nuestra eternidad. Gracias por la cruz, Señor. Gracias por adorarte a ti. Gracias por este tiempo. Ayúdanos nunca, nunca, Señor, que nunca perdamos el asombro por ti. Oramos en tu nombre. Amén.